Profesores, muy buenas tardes. Hola. Les saluda el profesor Edwin Felipe Carrión Rodríguez para la siguiente videoconferencia. Muy buenas tardes. ¿Cómo está, profesor Jesús, profesora Gladys, profesor Hugo, profesora Elsa? El siguiente tema que nos está en estos momentos reuniendo virtualmente es acerca del conocimiento de otra tipología textual, acerca de lo que es o lo que son los tipos de textos de acuerdo a la secuencia textual. Hoy quisiera con cada uno de ustedes intercambiar ideas en lo que respecta a los textos descriptivos, los textos narrativos, los textos informativos, argumentativos, textos expositivos y textos que tienen que ver con el manejo de una secuencia, los textos instructivos. Entonces, empezamos ya dándoles la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes que se han conectado, que se encuentran en línea, para poder dar inicio a la siguiente videoconferencia. Por mi parte, muy halagado nuevamente de que ustedes estén en contacto para poder colaborar en su preparación y servir de acuerdo a mis posibilidades en lo que es su proceso de preparación con miras a enfrentarse a ese examen de reubicación. Auge, Chiclayo le da la más cordial bienvenida y le desea éxitos el día de hoy. Empezaremos entonces, profesores. Tipo de textos según la secuencia textual. El primer grupo de textos, los famosos textos descriptivos. Su nombre nos ubica, vamos a tratar de describir las caracterizaciones, ¿no? Resaltar características de personas, de objetos, escenarios o procesos por medio de sus rasgos o características distintivas. Entonces, de lo que se trata en este texto descriptivo es una característica o un rasgo distintivo, tratar de caracterizar en cada uno de nuestras personas, nuestros objetos, nuestros paisajes o escenarios. Ahora, las clases de textos descriptivos, o podríamos llamarlo también especies descriptivas, tenemos. Si bien es cierto, nosotros podemos realizar una caracterización tanto de personas, tanto de animales como cosas, también es cierto que podemos centrar nuestra caracterización. Es decir, si nosotros queremos describir un lugar, estaremos entonces, como lo indicamos allí, utilizando una topografía. Es la descripción de un lugar, de un orden espacial de los elementos, de la extensión, la localización y el aspecto general, de un paisaje, de un lugar. No te olvides, profesor, en la palabra topografía, el lexema topo, el prefijo topo, nos alude al lugar, a espacio, a sitio, y grafía, la descripción. Luego, tenemos como segundo
o segunda especie descriptiva, la prosopografía. Es la descripción física de una persona. Cuando quieras describir a una persona, entonces estarás haciendo uso de una prosopografía, descripción física. Su cara, su cuerpo, los ojos, la nariz, las orejas, su cabello, en su cuerpo la altura, la complexión, su peso. Utilizarás crinografía cuando puedas hacer la descripción de un objeto. Material, para qué sirve, tamaño, cómo se usa y forma, los colores. La crinografía para los objetos. La prosopografía para las personas, lo físico de las personas. Y la topografía para los lugares o los espacios, o los paisajes. Luego tenemos la etopeya, que es la descripción del carácter de una persona, su comportamiento, la personalidad, las actitudes con P, habilidades, las actitudes con C, su comportamiento y sus hábitos. Entonces, la etopeya también se refiere a un ser humano, pero en su aspecto psicológico, en su aspecto psíquico, en el aspecto interno. Mientras que la prosopografía habla o describe la parte externa, la etopeya se va a encargar de describir la parte interna, la parte moral, la parte psicológica. El retrato y el autorretrato. Hacemos un retrato, utilizamos la especie descriptiva retrato cuando nos refiramos a la descripción tanto física como psicológica. O sea, cuando nosotros resaltamos la característica física y la característica psicológica, estaremos haciendo un retrato. Y cuando una persona empieza a describirse a sí misma, entonces estaremos frente a un autorretrato. Descripción completa y literaria de una persona. Auto, no te olvides el prefijo, se refiere a uno mismo, cuando esa persona se retrata a sí misma. Y en la caricatura es la exageración de los rasgos, que pueden ser los rasgos físicos o pueden ser los rasgos psíquicos. Y la intencionalidad es burlarse, hacer escarnio, mofa, burla de la persona descrita. Entonces, si estoy ya, no se preocupe, profesora Gladys, profesora María Victoria, vamos a mejorar esa parte. Entonces, recapitulando, decimos la descripción, el resaltar características de una persona, un ser, un objeto, es un texto descriptivo. Si yo le describo a una persona su aspecto físico, estoy frente a la prosopografía. Si describo su aspecto interno moral, estoy frente a un etopeya. Si reúno ambas, si junto tanto la prosopografía externa como la etopeya interna, estoy frente a un retrato. Caricatura, si exagero los rasgos con el ánimo de burlarme. La topografía, para los paisajes, para los lugares, y la crinografía, para lo que es objetos y cosas. Ahora hablaremos acerca de lo que es el texto narrativo. Así como el descriptivo se tenía que encargar de las caracterizaciones, describir las caracterizaciones, el narrativo tendrá también que relatar o narrar hechos fantasiosos, hechos reales. Se caracteriza por presentar hechos organizados en un eje temporal. La sintaxis temporal, no te olvides, una persona, un actuante, un ser, una acción, un verbo en determinadas circunstancias.
Entonces se va a caracterizar por presentar hechos organizados en un eje temporal. Se consideran importantes los hechos, los personajes que los realizan y las relaciones causa-efecto. Así como nuestro texto descriptivo tenían especies descriptivas o tipos de textos descriptivos, así también lo vamos a encontrar en los narrativos. La novela. Ustedes saben, o sabían, o van a saber, que entre la novela, el cuento y la fábula hay una relación bastante estrecha. Ambas, las tres, pueden hablar sobre hechos reales, sobre hechos ficticios. Pero la diferencia entre novela y cuento, lo sabes tú muy bien, profesor, es la amplitud del tema, el desarrollo del tema. La novela es más detallada, es más amplia, más extensa, mientras que el cuento es más reducido. Ahora, el cuento y la fábula también se van a parecer porque ellos pueden narrar o relatar acciones reales o ficticias, y las dos son de corta extensión. Pero la diferencia de la fábula y el cuento es que la fábula utiliza o emplea dentro de sus personajes animales personificados. Y al final siempre te debes acordar que la fábula tiene una enseñanza moral o una moraleja. Veamos entonces. La novela es un relato de lo que le sucede a ciertas personas en cierto lugar, tiempo y circunstancias. Así que los tres elementos constituyentes de una novela son la acción, los caracteres, los actuantes, las personas, y el ambiente, el escenario, la época y la atmósfera en que se desarrolla. Te hablaba acerca del cuento. Una narración breve, allí vamos a tener la diferencia con lo que era la novela. Ficcional, puede ser real también, protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento sencillo. La novela más compleja, te decía, más extensa. No obstante, la frontera entre cuento largo y una novela corta no es fácil de trazar. El cuento es transmitido en origen por vía oral. Con la modernización se han creado nuevas formas, como los audiolibros, de manera que hoy en día puedan conocerlos como antaño personas que no sepan leer o que ya han perdido la visión. La leyenda es una narración tradicional que incluye elementos ficticios también, a menudo sobrenaturales, y se transmite de generación en generación. Se ubica en un tiempo y un lugar que resultan familiares a los miembros de una comunidad, lo que aporta que el relato tenga cierta verosimilitud, que sea creíble. Pero no te olvides que a eso creíble le agregan algunos elementos ficticios. En las leyendas se presentan elementos sobrenaturales como milagros, presencia de criaturas de ultratumba, feéricas o de ultratumba, más allá de la vida, y estos se presentan como reales, pues forman parte de la visión, de la cosmovisión de la comunidad. El mito es un relato que se refiere a acontecimientos prodigiosos, protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios, tales como dioses, semidioses, héroes o monstruos. Entonces el mito orientado a lo que son personajes sobrenaturales.
que realizan obviamente actos sobrenaturales o extraordinarios. Y la leyenda forma parte de la idiosincrasia del pueblo. Hechos que la gran mayoría de pobladores ha vivido y ha podido experimentar, obviamente agregándole algunos condimentos de aspectos ficticios, ¿no?, para adornar a la leyenda. La tradición, nos acordamos en nuestro Perú al gran Ricardo Palma, el conjunto de patrones culturales que una o varias generaciones hereda de las anteriores y usualmente, por estimarlos valiosos, se las transmite a las siguientes. Se llama también tradición a cualquiera de esos patrones. La fábula, composiciones literarias breves, parecido a nuestro cuento, en las que los personajes casi siempre son personificados. Animales u objetos que presentan características humanas, como el habla, el movimiento. Estas historias concluyen con una enseñanza o moraleja de carácter moral. Entonces, allí hemos tenido lo que es el texto narrativo. Relatar aspectos, narrar cosas. Mientras que en mi texto descriptivo, caracterizar, resaltar las características de los seres. Veamos ahora el texto informativo. Busca ofrecer información precisa sobre un tema y además que el lector la comprenda. Un texto informativo se caracteriza por emplear un lenguaje objetivo, sin palabras de contenido emocional. La presencia de estas características en un texto facilita la identificación de su propósito. O sea, en el texto informativo, lo que nosotros tenemos que hacer es utilizar el lenguaje denotativo, el lenguaje preciso, objetivo, claro, directo, lógico. Mientras que en el narrativo tenemos toda la posibilidad, incluido en el texto descriptivo, de utilizar el lenguaje connotativo, el lenguaje metafórico, el lenguaje simbólico, el lenguaje ilógico a veces. Entonces el informativo te va a ofrecer la información. El argumentativo. A partir de un tema o una hipótesis o una tesis, se organiza toda una demostración. Yo presento la tesis, la hipótesis, para luego demostrarla. Y en ella voy a tener que explicar, voy a tener que ejemplificar, en algunos momentos hasta confrontar, ya, contrariar las ideas, para que luego podamos llegar a una conclusión. No lo olvides que la intención del texto argumentativo es convencerte o convencer al interlocutor, al receptor, de la posición o las ideas que el autor está planteando. Todo texto argumentativo tiene una estructura que consta de 4 etapas. Presentas, expones, argumentas y concluyes. Presentas, expones, argumentas y concluyes. Presentación. Como todo en la vida, debe empezar por la introducción de la tesis o la presentación de la tesis.
Allí defines brevemente el tema que vas a argumentar, que vas a fundamentar. Luego empieza la exposición de los aspectos que vas a abordar. En esta segunda etapa, dice nuestra diapositiva, los hechos son puestos sobre la mesa y son explicados. Puede darse en una forma monologada, lo que estoy haciendo en estos momentos, donde yo voy a exponer de manera interrumpida. O dialogada también, cuando hay réplicas de ambos lados durante la exposición. Presentaste, dijiste de qué ibas a hablar, presentaste tu tesis, tu hipótesis, empezaste a exponer los elementos que constituyen tu tema y ahora viene la parte más importante, la argumentación. Es la base fundamental, debe ocupar la mayor parte del discurso y aquí el emisor utiliza sus argumentos, sus fundamentos para persuadir al receptor, para convencerlo. Y al final la conclusión. Siempre la conclusión al final, profesor. ¿Para qué? La conclusión, no te olvides, nuestra primera semana que nos encontramos, del texto se concluye que estábamos hablando de la idea principal. Vamos a sintetizar todo lo expuesto. La síntesis estaba en relación directa a la idea principal. Se sintetiza todo lo expuesto, resaltando obviamente el argumento que nosotros queremos presentar, el argumento que nosotros queremos hacer valer y queremos que nuestro interlocutor acepte nuestra posición o reciba nuestro argumento de la mejor manera. Texto expositivo. Entonces el argumentativo, mi profesor, no olvides, tu finalidad es convencer mediante tus argumentos el tema que vas a presentar y exponer. Ojo, lo puedes hacer con tus propias palabras o puedes escoger pensamientos de otros hombres famosos o investigadores que han estudiado con mayor profundidad el tema. Que si son de tu localidad, en buena hora, y que si son del mundo, en buena hora también. Eso te va a servir para darle mayor credibilidad a tu posición. El texto expositivo. Su función primordial es la de transmitir información. Hasta acá, hasta esa parte, pareciera que es un texto informativo. Pero, después del pero, no lo olvides, la conjunción adversativa, siempre venía lo más importante, pero no se limita simplemente a proporcionar datos, sino que ese sino también es la adversativa, después de esa palabra va a venir lo importante, agrega explicaciones, agrega descripciones con ejemplos y analogías, comparaciones, relaciones y vínculos. Entonces la diferencia entre el informativo y el expositivo, que el informativo solo se centra a presentarte la información, a presentarte el tema, nada más. En cambio, en el expositivo, además de presentarte o transmitirte la información, te la va a explicar con ejemplos o analogías. Está presente en todas las ciencias, tanto en las físico-matemáticas y biológicas como en las sociales, ya que el objetivo central de la ciencia es proporcionar explicaciones a los fenómenos característicos de cada uno de sus dominios. Tres partes definidas, tres estructuras en un texto expositivo. La primera parte, la introducción, tu desarrollo y tu conclusión. Introducción, que es la presentación de lo que vas a tratar en tu tema. Desarrollo, la parte más importante, la exposición clara, ordenada, coherente de la información. No lo olvides que la coherencia es la relación, el orden que tú le vas a dar a tu exposición.
Y por último, la conclusión. Sintetiza la información. Ya sabes, cuando te hablan de síntesis, te están hablando de tu idea principal. Su finalidad es resumir los aspectos fundamentales del tema expuesto. Esto es, profesor, lo que nosotros hacemos cotidianamente. Presentamos algo, lo explicamos y al final concluimos, sintetizamos. Pero así como lo hacemos todos los días, mi querido profesor, algunos lo hacemos solamente desde el campo laboral nada más, como un trabajo, que es casi como una imposición, pero no hemos internalizado el texto expositivo. Es por eso que muchas personas tienen inconvenientes para dirigirse ante un público. Generalmente ocurre en las instituciones educativas cuando llega algún personaje, cuando se está abordando un tema, cuando están celebrando algún onomástico, que nadie quiere hacer uso de la palabra. Y nadie quiere hacer uso de la palabra no porque tenga miedo, no porque no conozca al amigo que cumple años o a la persona que está invitada en la institución, o de repente por la efemérides o el día histórico que se está celebrando, la fecha histórica que se celebra. No, no es por eso. Simplemente porque no tiene estructurado a nivel mental el texto expositivo. Sabe qué hablar, pero no sabe cómo transmitirlo. Profesores, que el día de hoy esta estructura del texto expositivo sirva no solamente para poder formar parte de nuestra capacitación virtual, sino para internalizarlo y hacerlo nuestro. Que este aprendizaje sea significativo y que tengamos mucho orgullo y honor de adquirirlo y sobre todo ponerlo en práctica. Si tú manejas, mi profesor, estos tres elementos a nivel mental, no vas a tener problemas nunca. Y te va a encantar hacer uso de la palabra. Para que ya puedas eliminar esa famosa muletilla. Que cuando alguien tiene que dirigirse en la institución, pues quien lo debe hacer es el profesor de comunicación. Claro, obviamente nosotros somos los obligados, pero no solamente nosotros, profesor. Cualquier maestro está en condiciones. Solamente debes tenerlo estructurado mentalmente. Introducción, presentación, desarrollo, explicación y la conclusión, la síntesis de todo lo que has dicho. Y el texto instructivo, el que brinda una secuencia clara de indicaciones que tienen como finalidad desarrollar una actividad para llegar a una meta o lograr un objetivo. El lenguaje tiene que ser preciso, no puede ser con mucho rodeo y debe ser concreto también. El instructivo, indicaciones para desarrollar una actividad. El expositivo te brinda la información, pero te la explica. El argumentativo te fundamenta, te argumenta una tesis, una propuesta, una hipótesis y te concluye al final. El texto informativo solamente te presenta la información precisa nada más. El texto narrativo relata algún aspecto. El descriptivo va a resaltar las caracterizaciones. Allí tienes algunos extractos, alguna esencia de estos textos descriptivos. Era aquel recinto la habitación de un horrible gigante, tan espantoso como era difícil imaginar.
Su estatura era colosal. Su estatura colosal. Su estatura era inmensa, era titánica, descomunal. Su corpulencia como la de una mole de piedra, y en medio de la frente tenía un solo ojo, cuya mirada ponía espanto en el ánimo de quien lo veía. Profesores, como puedes observar, está haciendo una descripción. ¿De qué aspecto, profesor? ¿Qué especie descriptiva crees que está presente en este pequeño ejemplo? Te leo tu respuesta, mi profe. ¿A qué especie descriptiva o a qué tipo de texto descriptivo pertenece esta descripción? Así es, profesora Gladys. A una prosopografía. Así es, profesora Edith. Prosopografía. El aspecto físico de los seres. Muy bien, profesora Edith, profesora María Victoria. Bienvenida, profesora Leonor. Extractos de textos narrativos. El joven y el lobo. Esopo. El nombre Esopo ya te ubicó. Un joven pastor, un lobo. El lobo se le acerca. Exacto, es una fábula. Especie, fábula, correcto. Muy bien, profesores. Y al final, ahí puedes observar la enseñanza moral. Allí puedes observar la moraleja. Un extracto informativo. Suspenden vuelos en la Ciudad de México debido a la ceniza volcánica. Solo te informan, no tienen otra necesidad alguna. Un texto argumentativo. La Iglesia ante el aborto. Tú sabes que este tema es un tema muy apasionante, es un tema muy discutido, es un tema muy cuestionado. Hay personas que están a favor, hay personas que están en contra. Los que están a favor dan sus razones, los que están en contra presentan sus razones, ambos muy buenas razones. Entonces nos queda a nosotros como interlocutores tomar una posición. Al leer este texto argumentativo, al final, pues tú darás tu consentimiento acerca de la posición que está tomando el autor. Y el texto expositivo te informan acerca de la desnutrición infantil, pero también te lo explican, te lo describen, para que tengas un conocimiento mayor. Y en el texto instructivo, cómo operar un cajero automático. Los pasos, la secuencia para que puedas lograr y hacer alguna actividad. Bien, mi profesor, entonces te he presentado esto para que lo tengas como una referencia. Y no olvides tu texto argumentativo y tu texto expositivo. ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian? ¿Y cómo es que vienen presentes? Muchas gracias. Ahora vamos a empezar con nuestra parte práctica. Ya hemos abordado la parte teórica, entonces ahora vamos a ir a nuestra práctica.
La práctica de hoy va a empezar por recordar algunas cosas de nuestras sesiones pasadas. Vamos a tratar de recordar acá lo que nosotros habíamos abordado. ¿Recuerdas? Terminamos nosotros la sesión pasada con la parte de la tipología textual por la ubicación de la idea principal. Teníamos textos cuya idea principal aparecía al comienzo. Cuando aparecía al comienzo, teníamos lo que eran los textos analizantes. Cuando estaba al final, la idea principal, teníamos a los textos sintetizantes. Ahora, el analizante, la idea principal aparecía al comienzo y después venía toda la explicación. Después venía el desarrollo de la idea. En el texto sintetizante, cuya idea principal iba al final, al comienzo se iba a presentar una introducción, una presentación, un antecedente. ¿Recuerdas que dijimos esa última sesión? Utilizaba ciertas palabras concluyentes, en síntesis, en resumen. Por lo tanto, por consiguiente, luego, después de esa frase, después de esas palabras, teníamos nosotros la idea principal. Luego, tenemos lo que era la idea en el centro. Y que yo te dije que no te ibas a olvidar nunca, porque si la idea estaba en el centro, entonces estaba frente a un texto centrado, o alternado también lo iban a llamar. Si la idea principal aparecía en el centro, al comienzo tenías la presentación, la introducción o el antecedente, luego venía tu idea principal y al final hacían una explicación. No te preocupes, profesora Edith, vamos en estos momentos, como te digo, a hacer una recapitulación de lo anterior para aquellas personas que se han inscrito recientemente y para los que ya estuvieron inscritos para poder repasar, mi profe. Necesitamos tener esa habilidad. No se preocupe, profesor. Necesitamos esa habilidad. Bueno, por eso te estoy presentando en estos momentos de manera expositiva. Luego teníamos a los textos encuadrados. Encuadrados. El texto encuadrado, acuérdate, yo les digo a mis participantes presenciales, les hago esta imagen, les digo, mírenme, este es un texto encuadrado, porque está en un cuadrado. Tu manita izquierda va a ser el inicio, tu manita derecha va a ser el final. Entonces, profesor, no te olvides la idea principal al comienzo y la idea principal al final en los textos encuadrados. Y en el centro, ¿qué cosa? A ver, en el centro aparece nuestra explicación. Ahora, no pensemos que son dos ideas principales. La principal solo es una. Lo que pasa es que aparece al comienzo y viene a reforzar al final la idea principal. Puede estar con las mismas palabras o puede estar con otras palabras, pero siempre hablando de lo mismo. Y por último, tenemos a nuestros textos en paralelo. Y también les decía yo a mis alumnos presenciales,
es otro texto que no te vas a poder olvidar nunca, profesor. Porque el texto en paralelo es lo mismo que las líneas en paralelo. Las líneas paralelas son líneas que jamás se van a intersectar, una va a estar frente a la otra. Pero en las líneas paralelas, todas son importantes. Si yo tengo dos paralelas, las dos son importantes. Si yo tengo 4 líneas paralelas, las 4 son importantes. Entonces, por asociación, le decía a mi participante, acuérdate, mi profesor, un texto en paralelo, todas son ideas importantes. Claro que después me dice, profesor, ¿cómo va a ser todo? Imposible. Y yo les digo, claro, no es en todos los textos, pues. Solamente entra a nivel de la biografía de los personajes. En la biografía, yo a manera de hilaridad les digo, en la biografía, ¿cuál es lo más importante? ¿El nacimiento o la muerte? Pues algunos se quedan pensando todavía. Y yo le digo, ¿por qué tienes que pensarlo? En una biografía todo es importante, tu nacimiento y tu muerte, tu nacimiento y tus obras, todo es importante. Así que, además de las biografías, están también lo que constituyen las descripciones y los conceptos. En una descripción y en un concepto, profesor, no puede sacar nada, todo es importante. Entonces, no olvidar. Texto analizante, la idea principal al comienzo. Luego, una explicación. Texto sintetizante, la idea principal al comienzo. Al final, viene la idea principal, generalmente con esas palabras. En conclusión, en síntesis. Texto centrado, ese no vas, o sea, el texto centrado nunca, por favor, vas a poder olvidarlo en el centro. Al comienzo la introducción, al final la explicación. El encuadrado, ahorita tampoco, los que me están observando, no lo vas a poder olvidar. Tú haces texto encuadrado, ya, este texto encuadrado, inicio, final. Texto en paralelo, tampoco lo vas a poder olvidar, porque el paralelo se encuentra en todo el texto. Tampoco, mi querido profesor, puedes olvidar. Tampoco, mi querido profesor, puedes olvidar. La idea principal, tu título. Sí, profesora Ana María Victoria, pero lo que estoy haciendo ahorita es solamente una recapitulación. Así es, estoy haciendo un pequeño repaso. Eso ya lo tienen, así es, solo un recuento. Ubicar la idea principal, ubicar el título, ubicar la deducción, la idea incompatible, ¿te acuerdas, mi profesor? ¿Recuerdas la idea incompatible, mi profe? ¿Qué cosa era la incompatibilidad? Hola, sí. Claro, profesor Esperanza, lo que no tiene relación, pero no tiene relación con qué. A ver, no se me vayan a quedar como la vez pasada. Ah, claro, incompatibilidad es lo que no tiene relación, me dijeron. Y así me dicen siempre todos y todas. Así es, ideas que no tienen relación con lo que, profe, te falta agregar ahí, profesor Esperanza, profesor Jesús, así es, profesora Jesús, con la idea central.
con lo que se dijo en el texto. No puedes tú estar escogiendo cualquiera de los elementos que te presenten como una incompatibilidad. Así que tener mucho cuidado. Lo incompatible es no guardar relación, pero con lo que se ha dicho en el texto. Por ejemplo, cuando hemos presentado este texto descriptivo de la obra de Homero, la Odisea, todo el mundo dijo, están haciendo una prosopografía del personaje. Muy bien, están haciendo la prosopografía del personaje. Entonces, tú puedes marcar, mi querido profesor, señale lo incompatible de ese texto. El 28 de septiembre es el examen de reubicación. ¿Podemos marcarlo como incompatible para el texto primero de la descripción en la obra de Homero? Te leo, profesor. A ver. ¿Qué pasó, mis profesores? ¿Qué pasó, mi profesor? Bien, profesora Jesús. No, profesores, no puedo. No, claro, profesora Leonor. No. Acuérdate, mi querido profesor. Lo incompatible no guarda relación con lo expresado en el texto. Yo te pregunto, en estas diapositivas que hemos estado observando, en el primer ejemplo acerca de la descripción que hacen sobre el personaje de la obra de Homero, ¿acaso en ese texto habló sobre examen de ubicación? Para nada. No tiene nada que ver con el texto. Entonces, como no tiene nada que ver con el texto y no lo ha dicho, eso no es incompatible. En cambio, una incompatibilidad puede ser lo siguiente. El personaje del texto era uno de los más enanos que existían. Uno de los más enanos. Y si leemos el texto, dice que su estatura era descomunal. Entonces, ¿qué cosa hace la incompatibilidad? La incompatibilidad, profesores, tiene que negar o tiene que falsear lo que se ha dicho en el texto. O tiene que negar y... Claro, profesora Jesús, el personaje descrito no daba miedo. Eso es incompatible, porque el texto decía que sí daba miedo. Claro, profesora Gladys, dijo que sí porque el examen nada tenía que ver con el texto. Perdón, profesor Jesús, discúlpeme, sino que el nombre y también la experiencia, ¿no? La gran mayoría del entorno. Pero en fin, discúlpeme, gracias por la aclaración. Profesor Jesús, profesor Freddy, profesora Gladys, si bien es cierto no tiene nada que ver con el tema, pero tampoco lo ha dicho. Entonces, para que sea incompatible, nos acordamos, debe negar, debe falsear lo que se dijo en el texto o negar y falsear a la idea principal. ¿Ya, mis profesores? Repito, la incompatibilidad es la idea que niega, es la idea que falsea lo que se ha dicho en el texto o niega y falsea a la idea principal.
Muy bien, profesor Leonor. Muy bien, mi profe. Eso me ve reflejado en mis expresiones. Claro que bien no lleva tilde, profesora. No se preocupe. Profesores, ya tenemos la incompatibilidad. Ahora recordamos la deducción. ¿De acuerdo, profesor? ¿Con qué otros términos, a ver, mis profesores, con qué otros términos, exacto, profesor Andrés, gracias, con qué otros términos aparece la deducción? Ya tenemos una, gracias, profesor Andrés, infiere. Vamos, vamos, mi profe, no te me quedes. Te leo, te leo, te leo. Deducción, colige bien, profesora Marilú. Colige bien a profesora Gladys. Concluye bien, profesor Jesús. Vamos, vamos, vamos. ¿Quién más? Concluye, colige, deduce, infiere. Profesor Juan Luis. No es finaliza, profesor Juan Luis. Concluye. A ver, ojo, 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 profesores. Concluye. No es finaliza, porque, bueno, no sé si fue contigo, pero lo hago siempre con mis profesores presenciales, a manera también de una hilaridad. Les digo, cuando ellos leen el texto, en el examen, del texto se concluye que, y ellos piensan que concluir es con quien finaliza o termina. Y todo el mundo ya pues suelta la risa, ¿no? No, mi profesor, no es con quien finaliza, con quién, con qué se puede concluir del texto. Muy bien, profesor Marlú, ¿con qué se interpreta? ¿Qué se interpreta? Y también, y también le vamos a agregar otros que al parecer no creo que lo reforcé. ¿Recuerdas que la deducción era una consecuencia lógica? Se desprende. Muy bien, profesora Marilu, se desprende. ¿Recuerdas, mi querido profesor, que la deducción era una consecuencia lógica? Entonces, una consecuencia lógica del texto sería, ahí tienes otro elemento más, una consecuencia lógica sería. ¿Recuerda el profesor cuando dijimos eh, que era la deducción era una idea implícita? Entonces ahí tienes otro. Ahí tienes otro. Una idea implícita en el texto sería. Entonces, cuando te pregunten una idea implícita, están hablándote de la deducción. Y recuerda cuando dijimos qué cosa significaba implícito. Y automáticamente todos ustedes me dijeron, ah, es el tácito, es el sobreentendido. Entonces, también prepárate a leer en tu examen una idea tácita en el texto, una idea sobreentendida en el texto, y todos ellos están apuntando a la deducción. Se deduce, se infiere, se colige, se interpreta, se concluye, se desprende. Es una consecuencia lógica, es una idea implícita, es una idea tácita y es una idea sobreentendida. 10 cosas, mi profesor, que no puedes olvidar de la deducción. Se deduce, se infiere, se colige, se interpreta, se concluye, se desprende, consecuencia lógica, idea implícita, idea tácita, idea sobreentendida.
10. Mis dos manos. Idea sobreentendida, idea tácita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A ver, se deduce, se infiere, se colige, se interpreta, se desprende, se concluye. Falta profesor Jesús. Coloque profesor Jesús. Se concluye, muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Falta sobreentiende. Idea sobreentendida. Y allí, profesores, lean al profesor Jesús, y esas son con todas las palabras que les puede venir en un examen. Y todas apuntan a la deducción. Gracias también a ustedes, mis profes. El aprecio es recíproco también. Les agradezco su presencia, les agradezco su conexión. Ahora sí, mis queridos profesores, vámonos. Ah, no te olvides. Primera pregunta, ¿de quién o de qué se habla en el texto? Encuentro el título. Segunda pregunta, ¿qué dicen del título? Encuentro mi idea principal. Repito. ¿De quién o de qué se habla en el texto? Encuentro mi título. Título, ¿de quién o de qué se habla en el texto? Idea principal, ¿qué dicen del título? Ahora sí, empezamos. Para los profesores que se incorporan, acá tenemos una práctica, me va a servir explicar y me va a servir repasar para los que ya están conectados con nosotros, y para ustedes que por primera vez se incorporan, también les va a servir. Leamos este texto uno, profesor, y quiero que escribas dónde está la idea principal. Disculpen. ¿De quién hablan, profe? Perfecto, mis profesores. Entonces, obviamente, este texto, así es, las erupciones volcánicas. Obviamente, este texto formará parte de la tipología textual llamada analizantes. Las erupciones son muy diferentes según el tipo de volcanes. Así, en un volcán pueden predominar las efusiones gaseosas, en otro las explosiones con salida brusca de productos sólidos y en otro la emisión lenta de lava. Entonces, si nosotros hemos creído conveniente que la idea principal sea desde las erupciones hasta volcanes, todo lo que viene después, ¿qué cosa es? ¿Qué está haciendo todo lo que viene después? Una explicación. Bien, profesor Jesús. Las erupciones son muy diferentes según el tipo de volcanes, es la idea, y todo lo que viene es explicación. Así es, profesora Gladys. Gracias, profesora Esperanza. Profesor Luis, excelente. Seguimos.
Sí, sí, es la misma, un ratito, mis profesores. Es la misma diapositiva. No se preocupen. No se preocupe, profesor, estamos ahorita, tenemos acá un pequeño impasse, pero ya lo vamos a superar. Acordémonos nada más, repasemos las cosas que hemos venido realizando. No se preocupen. Gracias, profesora Gladys. No se impacienten, no se impacienten. Vayan intercambiando, como dice la profesora Leonor, sus celulares. Ya ves, se mejoró todo. Ahora sí. Texto número 2. Disculpen, profesores, disculpen, pequeño impasse. Texto número 2. Vamos, vamos. A leer el texto 2 y a decirme dónde es que está la idea principal. Muy bien. Perfecto, mis profesores. Al final, nos están hablando acerca de las principales características de la materia. El cambio continuo, ¿no es así? Al final, al final. Entonces estoy frente a un texto sintetizante. Exacto, 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 profesores. Por lo tanto, nosotros decimos un charco de agua que se forma o que se seca, las hojas que caen durante el otoño, la lluvia, la madera que arde en una hoguera, el vuelo de un pájaro o una barra de hierro que se oxida, son solo algunos de los ejemplos de algo que resulta evidente. O sea, la ejemplificación como una especie de introducción, un antecedente de lo que va a venir después. Entonces, texto sintetizante. Vamos a texto 3.
Muy bien, profesores. Felicitaciones a todos. Al final se encuentra: una estructura es un objeto, una parte de un objeto que se ha diseñado para sostener un peso manteniendo una forma determinada. Sintetizante. Todo lo primero, como puedes apreciar, es el antecedente, es la introducción. Texto 4, mi profesor. Muy bien, mi profesor, me da mucho gusto leer sus comentarios. eh, Gratificante completamente. Vamos juntos. Existen unos ecosistemas especiales a 2.600 metros de profundidad bajo los océanos, a los cuales la luz del sol no llega y donde sin embargo hay vida. Unos ecosistemas. Se trata de zonas por las que fluye agua negra, a altas temperaturas, cargada de minerales disueltos y ácido sulfídrico, proveniente del interior de la corteza oceánica. En su salida forma unas estructuras como chimeneas. Son los llamados húmeros hidrotermales.
allí, ¿dónde, profesor? Allí, ¿dónde? Te leo, profe, te leo, escríbeme. Allí hay bacterias quimiosintéticas, ¿dónde? En los húmeros hidrotermales. Allí, en los húmeros hidrotermales, hay bacterias quimiosintéticas que mediante reacciones químicas oxidan el ácido sulfídrico y obtienen la energía necesaria. Con ellas, profe, ¿quiénes son ellas? Con ellas, ¿quiénes son ellas? Te leo, profesor, ellas, las bacterias quimiosintéticas. Con ellas conviven grandes gusanos tubícolas con penachos rojos, cangrejos ciegos y almejas, todos de color blanco. Muy bien, mi profesor. ¿De quién o de qué habló? Hola, sí. ¿De quién o de qué habló? Muy bien, mis profesores, habló de los húmeros termales. ¿Qué son esos húmeros termales? Ecosistemas especiales a 2.600 metros de profundidad bajo los océanos. ¿Qué son los húmeros hidrotermales? Zonas por las que fluye agua negra a altas temperaturas cargada de minerales disueltos. ¿Qué son los húmeros hidrotermales? Son aquellos en cuya salida se forman unas estructuras como chimeneas. ¿Qué hay en los húmeros hidrotermales? Bacterias quimiosintéticas que mediante reacciones químicas oxidan el ácido sulfídrico. Entonces, este texto número 4 habló acerca de los húmeros hidrotermales. Por lo tanto, es un texto centrado. Bien, mis profesores. Texto centrado. La primera parte fue el antecedente, la introducción. Luego vino la idea principal, son los llamados húmeros termales, y luego la explicación, lo que había ahí. Bien, ahora sí, después de haber realizado, así es, profesora Gladys. Después de haber realizado este recuento y este recuerdo, vámonos ahora a tratar de hacer nuestra comprensión lectora. Comprensión de textos funcionales. Muy bien, profesor. Como este texto es un poco amplio, ya sabes, te dije la vez pasada también, ante la presencia de un texto amplio, no te desesperes, no te desanimes, no te angusties.
Hazle caso a los matemáticos, que siempre manifiestan que el todo es la suma de sus partes. El todo es la suma de sus partes. Así que lo que tienes que hacer ante un texto amplio y extenso es simple y llanamente tratar de leerlo por partes, en este caso por párrafos. Así que en el primer párrafo, profesor, necesito que me digas de qué o de quién habló. Entonces, hablamos acerca de la importancia del área o del sistema afectivo. Importancia del área afectiva, así es. Vámonos a nuestro segundo párrafo. ¿Habló de qué o de quién? Así es. De la necesidad de atender esta área, dado que los docentes la han dejado de lado, de la influencia que tiene esta área, en la influencia en el desempeño académico y en el aprendizaje también. ¿Ya? Entonces, la primera parte sobre lo que era el sistema afectivo. En el segundo párrafo, sobre la toma de conciencia para poder aplicar esto, dado que contribuye al mejoramiento del aprendizaje. Y nos hablaban de dos dimensiones.
¿Hablan de qué? ¿De quién, profesor? Te leo, te leo. Muy bien, entonces nos vamos ubicando. Van a empezar a describir cada una de las dimensiones. La primera dimensión es la dimensión afectiva general. Dimensión afectiva general, ubícate bien. Y dentro de esa dimensión afectiva general va a considerar 1 a la satisfacción escolar y 2 al autoconcepto académico. Repito, el sistema afectivo, que era importante porque contribuye al logro de los aprendizajes y que el autor pide que los profesores tomen conciencia, reflexionen sobre su uso, lo van a abordar a través de las dos dimensiones. La primera dimensión se llama dimensión afectiva general. Muy bien, profesora Gladys. ¿A quién incluye la dimensión afectiva general? A la satisfacción escolar y al autoconcepto. La satisfacción escolar es el indicador de agrado o desagrado sobre la escuela. Y el autoconcepto es la valoración o la autovaloración, para ser más específicos, del propio alumno. Sentirse buen o sentirse mal estudiante. Repito, la dimensión afectiva general, la primera dimensión de este sistema afectivo, está en relación directa con la satisfacción escolar y el autoconcepto. La satisfacción escolar que nos habla y nos indica sobre el agrado o desagrado de el colegio, o la relación que siente de agrado o desagrado el alumno con el colegio. Mientras que en el autoconcepto es la valoración que tiene el alumno sobre sí mismo, de sentirse bueno o de sentirse mal estudiante. Y ese autoconcepto va a permitir que el alumno enfrente las tareas. Los que se sienten buenos, dice el texto, pues van a asumirlo con mucha esperanza, con altas expectativas, y van a triunfar. Pero aquel alumno que tiene un autoconcepto malo de sí mismo, se va a angustiar más bien con las nuevas tareas. Las va a realizar con temor, las va a realizar sin esperanza, con una pobre expectativa, y van a fracasar. Entonces, el autor argumenta su propuesta diciendo que por esa razón es necesario utilizar mecanismos que incidan sobre la dimensión afectiva general, sobre la satisfacción escolar y el autoconcepto. La satisfacción escolar, agrado o desagrado que tiene el alumno con su colegio. Autoconcepto, valoración, bueno o malo, que lo hace asumir las nuevas tareas. El bueno, con mucha esperanza, con mucha satisfacción, con altas expectativas, y triunfa. El que se autoconcepta malo, con temor, sin esperanza, con pobre expectativa, fracasa.
siguiente párrafo. Te leo, profesor. ¿De qué habla este párrafo? Nunca pierdes de vista la teoría, profesora. ¿No sabes que la práctica es simplemente la puesta en marcha de la teoría? Tengo acá mi párrafo. Mi párrafo me tiene que decir dónde está la idea principal, inicio, final, centro, y luego lo que tú sabes, lo que hemos visto. Estamos hablando de la otra dimensión del sistema afectivo, la dimensión afectiva específica. Si recuerdas en el párrafo anterior, dimensión afectiva general. Ahora, dimensión afectiva específica. La dimensión afectiva general estaba en relación directa con la satisfacción, el grado de satisfacción del alumno sobre su colegio. Buena, profesora María Victoria. El autoconcepto, la valoración de sentirse bueno o malo. Ahora la dimensión afectiva específica está, dice, ligada con cada asignatura y reúne la expectativa de éxito, el interés y el sentido personal de la asignatura. O sea, cómo ve el alumno a la asignatura. Lo que quiere el autor acá, lo dice al final, nos está mostrando los elementos que componen la dimensión afectiva específica y la manera como inciden poderosamente en el aprendizaje de una asignatura. Así es. ¿Ya? ¿Habló de quién, profesor?
Mira, profesor, cómo exactamente. Mira, profesor, cómo termina esta lectura. En resumen, en síntesis, en conclusión. ¿Te acuerdas? ¿Te es familiar esas expresiones? ¿Qué cosa viene después de la palabra en resumen? Obviamente, mi profesora Gladys. ¿Qué viene después de la palabra en resumen? Por consiguiente, por lo tanto, así es, profesora Esperanza. ¿Qué viene después de las palabras en resumen? La famosísima idea principal. Entonces, todo el texto que hemos leído se resume en esta idea principal. Es necesario, dice el autor, que los docentes implementen dentro de su aula mecanismos afectivo-motivacionales, tanto a nivel general como en el campo particular de cada asignatura. O sea, que implementen todo el sistema afectivo, tanto de la dimensión general como de la dimensión específica. Si trabajamos, te complementa, si trabajamos para mejorar los procesos afectivos que influyen en el aprendizaje, principalmente la actitud afectiva hacia el colegio. Actitud afectiva hacia el colegio. ¿Cómo se llama eso? Según mi texto, la actitud afectiva hacia el colegio, agrado o desagrado. Profe, te leo. Si trabajamos para mejorar los procesos afectivos que influyen en el aprendizaje, principalmente la actitud afectiva hacia el colegio. Profesor Juan Luis, profesor Andrés Fortunato, conteste lo que dice el texto. Usted sabe qué es clima. Así es, profesor Freddy Gualberto. Satisfacción escolar. Principalmente la actitud afectiva hacia el colegio, hacia sí mismo como estudiante. ¿Qué es eso, profe? Hacia sí mismo como estudiante. Te leo, hacia sí mismo como estudiante. Muy bien, profesor. Profesora Norma. Muy bien, profesora Dilma. Profesor Eldiberto. Es el autoconcepto. Y hacia cada asignatura en particular. Y hacia cada asignatura en particular. Y hacia cada asignatura en particular. ¿Qué cosa es eso? Y hacia cada asignatura en particular. Claro, pero ¿de qué nos está hablando, profesor Juan Luis? De la dimensión específica, profesor Freddy, profesor Edilberto, de la dimensión específica. Habremos facilitado el logro de una cuarta parte del desempeño académico general. O sea, en resumen, utilicemos el sistema afectivo. Ahora sí viene lo bueno, dicen nuestras preguntas. A ver, mis profes, allí tenemos a estas dos preguntitas. Léelas y márcalas, mi profe.
A ver, mis profesores, estamos acá nuevamente. Dice, ¿a qué se denomina la dimensión afectiva general? Mira lo que hemos conversado, mi profesor, mira lo que hemos conversado. Y la dimensión afectiva general se denomina así a la alternativa, la 1, alternativa C. Perfecto. Al conjunto formado por la satisfacción escolar y el autoconcepto académico. ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuál es la idea principal? Lo hablamos también contigo. Los procesos afectivos influyen de manera fundamental en el aprendizaje. Perfecto, mis profesores. Perfecto, perfecto, perfecto. Vamos, vamos, vamos. Pregunta 3. A ver, dice así mi profesor. Los logros, se ha extraído, es un fragmento extraído de todo el texto. Los logros elevan el autoconcepto y los fracasos repetidos lo deprimen. Lo deprimen. ¿Quién es lo, profesores? ¿Quién es lo? ¿A qué se refiere la palabra lo? Los logros elevan el autoconcepto y los fracasos repetidos lo deprimen. ¿Quién es lo? No te preocupes, mi profesor, eso será materia de una próxima reunión. Son los famosos referentes textuales. Referentes textuales. Lo. ¿Qué clase gramatical es lo? A ver, algún profesor de comunicación que nos pueda ayudar. Algún profesor de educación del nivel primario que nos pueda ayudar. ¿Qué clase gramatical, qué categoría gramatical o clase gramatical es lo? Es un artículo, es un sustantivo, es un adjetivo, es un pronombre, es un verbo, es una preposición, una interjección, una conjunción, un adverbio. Ahora sí estoy entendiendo más. Claro, ese es el problema. El curso se llamaba gramática y los alumnos lo llamaban traumática. Ahí viene el profesor de gramática. No, ahí viene el profesor de traumática, porque nosotros los profesores de comunicación nos encargábamos de malograr los cerebros. Así es, profesora Gladys. Ya no somos profesores de gramática, somos profesores de traumática. No, no queremos nada. Y odian la gramática. La palabra lo, mis queridos profesores, como lo dijo por ahí mi profesora María Victoria Ipanaqué Delgado, es un pronombre. Me liberé a tiempo, dice.
Es un pronombre. Y los pronombres reemplazan, como su nombre lo indica, a los nombres. Los logros elevan el autoconcepto. Los fracasos repetidos deprimen el autoconcepto. Y para no repetir otra vez autoconcepto, la gramática nos permite utilizar un pronombre. Los logros elevan el autoconcepto. Obviamente los logros elevan el autoconcepto del estudiante y los fracasos repetidos deprimen el autoconcepto del estudiante. Bueno, esa es, como te digo, una clase aparte que vamos a tener que encontrarnos en otra oportunidad. Seguimos con el fragmento. El punto es que según sea el autoconcepto, cada estudiante asume las nuevas tareas. Los malos las asumen con temor, sin esperanza, con pobre expectativa y fracasan. Los buenos la asumen con ensueño, con esperanza, con altas expectativas y triunfan. Esto apoya fuertemente nuestra propuesta de trabajar, facilitando aprendizajes afectivos con mecanismos que incidan sobre la dimensión afectiva general. ¿Cuál es la idea principal solo de este fragmento? Los logros elevan el autoconcepto y los fracasos repetidos lo deprimen. El punto es que según sea el autoconcepto, cada estudiante asume las nuevas tareas. El punto es que según sea el autoconcepto, cada estudiante asume las nuevas tareas. Sabemos que el logro eleva el autoconcepto, sabemos que el fracaso deprime el autoconcepto. Y según sea el autoconcepto, cada estudiante asumirá las nuevas tareas. Los malos la asumirán sin esperanza, los buenos la asumirán con esperanza. Los malos la asumen con temor, los buenos la asumen con ensueño. Los malos la asumen con pobre expectativa, los buenos la asumen con alta expectativa. Los malos fracasan, los buenos triunfan. ¿Habló de qué mi párrafo? ¿Habló de qué mi párrafo? Así es, de que el autoconcepto me permite asumir mis nuevas tareas. De que bien, profesor Juan Luis. Entonces, según su autoconcepto, los estudiantes muestran una disposición distinta hacia las nuevas actividades. ¿Por qué una posición distinta hacia las nuevas actividades? Porque los malos, con temor, sin esperanza, por expectativa, fracasan. Y los buenos lo harán con ensueño, con esperanza, con altas expectativas y triunfarán. Ahí está. Así que la respuesta, profesores, ha sido la alternativa A. Pregunta 4. Ahora sí, ya no te dicen el propósito del párrafo. Ahora es el propósito principal de todo el texto. ¿Cuál fue el propósito principal del autor al escribir su texto?
Muy bien, mis profesores. Persuadir a los docentes de que la afectividad es un componente importante para el aprendizaje. Profesor, la palabra persuadir, ¿por qué nos está persuadiendo? Nos está motivando, nos está persuadir, convenciendo. Oh, claro, pues, profesora Gladys, un texto argumentativo. Y acá otra pregunta. Roberto leyó el texto y dijo, ya sabes que en nuestra lectura no está Roberto, acá es un elemento de fuera. Yo no creo que existan temas fáciles, difíciles o imposibles de aprender. Todo se puede aprender, todo, si se tiene suficiente tiempo y sobre todo voluntad para autosuperarse. A ver, mi profe, dice así, todo se puede aprender si se tiene suficiente tiempo y sobre todo voluntad para autosuperarse. ¿Cómo puedo llamar a eso? Todo lo puedo aprender si tengo suficiente tiempo y voluntad para autosuperarme. ¿Cómo podría llamar a eso? Todo lo voy a aprender si tengo suficiente tiempo y voluntad para autosuperarme. ¿Cómo llamaría eso? Y como tengo suficiente tiempo y tengo voluntad para autosuperarme, para mí no hay temas fáciles, no hay temas difíciles ni temas imposibles. Todo lo puedo lograr. Y si todo lo puedo lograr con suficiente tiempo y voluntad para autosuperarme, entonces eso es mi autoconcepto, me están escribiendo, de sentirme bueno y de poder lograr las cosas. Ese es mi expectativa de éxito. Entonces, mi expectativa de éxito me va a determinar el grado de dificultad de los aprendizajes. Un aprendizaje para mí será fácil si es que yo le pongo suficiente tiempo y voluntad. Uno me parecerá difícil si yo le pongo poco tiempo y poca voluntad. Y me será imposible si no le pongo tiempo ni tampoco voluntad. Entonces, tu expectativa de éxito va a determinar cómo es la dificultad del aprendizaje. Todo se puede lograr, mis queridos profesores. Por ejemplo, tú me imagino que antes de estas capacitaciones virtuales pensabas de que esto de la comprensión lectora era un mundo y
y era complicado y era difícil. Una vez que te pusiste en contacto con nosotros, mira lo que está ocurriendo contigo. Ya sabes deducir, ya sabes la incompatibilidad, ya sabes encontrar la idea principal, ya sabes encontrar un título, ya sabes identificar el texto analizante, el texto sintetizante. Mira, hoy día has determinado y has encontrado la diferencia entre un texto argumentativo y un texto expositivo. Claro, pero ¿por qué, profesor Córdoba, está aprendiendo mucho usted? Porque sencillamente usted le está poniendo el suficiente tiempo y sobre todo la suficiente voluntad. Quiere decir que su expectativa de éxito es mayor, que usted tiene su autoconcepto bueno y por lo tanto su aprendizaje lo va a hacer agradable, lo va a hacer con bastante esperanza, con bastante expectativa, bastante voluntad y va a triunfar. Y esos son todos ustedes. Todos ustedes están haciendo que un tema se pueda aprender. Así es. Claro, profesor Esperanza. Por eso yo digo, o sea, yo me siento bien cuando un profesor de otro nivel me entiende. Cuando me entiende un profesor del nivel inicial, un profesor del nivel primario, un profesor del nivel secundario, pero de otra especialidad. Profesor Juan Luis, bien, 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 bien. Muy bien, me están haciendo recordar a mí mis palabritas. Bien, mi profe, bien, mi profe. Gracias, mi profesora Mirta. Bien. Entonces, mis profesores, vamos a quedar allí, pues ha sido un gusto, un placer compartir con ustedes. Así es. Les decía que ha sido un gusto y un placer compartir este sábado contigo. Gracias, profesor Rosa. Bien, bien, mis profesores. Gracias, profesor Hugo. Bien, bien, mis profesores. Este, entonces, les agradecía, ¿no? Su presencia. Y como les digo a mis participantes de presencial, les agradezco su asistencia y les agradezco su resistencia sobre todo. Entonces, los otros textos, profesores, por favor, traten de seguirlo revisando, de seguirlo aprendiendo y en la otra oportunidad que nos encontremos me hacen el comentario, ¿no? Gracias, profesora Gladys. Bien, muchas gracias entonces, feliz sábado, saluden a sus familias y éxitos para todos y cada uno de ustedes. Su amigo profesor Edwin Carrión se despide, hasta la próxima, chau. Como que